Y si te dijera que hoy vas a aprender a hacer magia, y no hablo de esa, de trucos y varitas, sino de la magia real, de esa que transforma tu vida. Y te adelanto un secreto, no es brujería, es ciencia, es vibración. Así que antes de continuar, quiero que tomes papel y lápiz porque esta información es demasiado valiosa y poderosa. Y no quiero que se te pase ningún detalle. Prepárate, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiarte la manera en que vives y sientes tu vida. Seguramente has escuchado hablar de la ley de atracción. Sí, esa que dice que atraes lo que piensas, pero muy pocos saben que antes de atraer, primero tienes que vibrar. La ley de vibración es la antesala a la ley de atracción, o sea, lo que tiene que pasar antes de que algo se manifieste. Hola amores, ¿cómo están? Recuerden que este es un lugar para crecer y expandirnos, para ser nosotros mismos, para aprender de las caídas, pero sobre todo para recordarnos que siempre, siempre, siempre es posible levantarnos y florecer. Hoy vengo con un tema que me encanta, sí, la metafísica. ¿Se acuerdan que les estaba viendo este video? Bueno, pues yo siempre cumplo todo lo que digo y aquí se los traigo con mucho amor y cariño para que aprendamos a vibrar y aprendamos a traer las cosas que queremos y los sueños que tenemos. Y quiero empezar diciéndote que todo en este universo vibra. Sí, las personas, los pensamientos, las emociones, hasta las cosas que parecen inertes como esta mesa, vibran. Sígueme con esto. Cada emoción tiene una frecuencia. Cuando vibras en emociones bajas como el miedo, la culpa o la carencia, tu energía se contrae. Cuando vibras en emociones altas como el amor, la gratitud o la paz, tu energía se expande. Y aquí está la clave. Tu emoción no solo afecta cómo te sientes, sino lo que atraes a tu vida. Porque no atraes lo que deseas o quieres, atraes lo que eres. Aquí quiero que veamos el gráfico del doctor David Hawkins, el gráfico de las frecuencias, que seguramente ya has visto antes porque es muy famoso. Y si no lo has visto, pues felicitaciones porque aquí vas a aprender algo nuevo. Y si ya lo has visto, pues entonces vamos a ver algo que va mucho más allá de lo que es en sí el gráfico. Recuerda lo de las emociones, la vibración, la frecuencia y que toda esa energía, pues lo que demostró el doctor Hawkins es que la energía de conciencia vibra en una escala del 1 al 1000, siendo el 1000 pues la frecuencia más alta. Y tú me dirás, pero Juli, ¿qué tiene que ver esto con manifestar la vida de nuestros sueños? Pues es muy importante saber en qué escala de vibración estamos la mayor parte del tiempo. Lo que tenemos aquí es un gráfico con las distintas emociones y cada una de ellas está vibrando a una determinada frecuencia. Las que están por debajo son de menor potencial. Y si miras, usa el término contraído. Cuando sentimos emociones como el miedo, la culpa o la vergüenza, lo que sentimos es contracción. Incluso podemos sentir ansiedad, dolor en la garganta, y si miras, todas estas emociones se pueden manifestar en nuestro cuerpo. Y si nos fijamos en el gráfico, lo que el doctor está explicando aquí es que todas esas emociones de baja vibración son preenfermedad. Y está comprobado que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, o sea, que la mente enferma el cuerpo. Y todo esto si vivimos por mucho tiempo con esas emociones negativas. Todo eso se va a manifestar en nuestro cuerpo, en enfermedades. La depresión, la angustia, la tristeza, siempre se va a ver reflejado en nuestro cuerpo. Y tú me estarás preguntando, pero ¿qué causa todas esas emociones? Bueno, todas esas malas emociones las causan nuestros pensamientos y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Sigamos mirando el gráfico. Las que están por encima son de más alto potencial y si te fijas las define como expandido. Cuando uno siente amor, paz, alegría, satisfacción, aceptación, nos sentimos felices, nos sentimos contentos, nos sentimos realizados. Y si miras, es presalud, o sea, nos mejora nuestra salud. Donde hay paz, amor, tranquilidad, no hay espacio para la enfermedad. Lo que decía el doctor Hawkins es que el promedio de vibración de las personas
está en el 207 más o menos. Eso quiere decir que estamos vibrando demasiado bajo. Todo esto, ¿por qué? Pues por nuestras creencias limitantes, por nuestros miedos, por todas esas cosas que nos han inculcado y por todos esos paradigmas que tenemos. ¿Ya recuerdas por qué te dije que tomaras papel y lápiz? Porque esta información es demasiado importante. Y si te has perdido de algo, pues te recomiendo que devuelvas el video y lo empieces a ver otra vez, porque lo que viene de aquí para allá es mucho más valioso. Bueno, y cuando vi este gráfico, hubo algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y aquí es donde empieza lo bueno. Cuando yo vi el deseo como una vibración demasiado baja, yo dije, ¿pero por qué? Entonces no podemos desear nada. Pues la respuesta es que sí podemos desear todo lo que queremos. El truco está en entender esto. ¿Cómo interpretar cuando tu deseo está en un nivel de baja vibración? Y en entender cómo tu deseo se va a convertir en una realidad. Porque la mayoría de las veces lo que pasa es que nuestros deseos nunca se vuelven realidad o muy difícil los podemos hacer realidad. Y todo está en cómo interpretamos el deseo. Por eso, préstame atención y escucha muy bien. Primero que todo, debemos entender que todo parte de un deseo y que ese deseo llega por un pensamiento. Y ese pensamiento tiene que estar acompañado de una emoción. Por eso ten en cuenta esto. Si te estás sintiendo mal, es porque estás pensando mal. Cuando te estás sintiendo mal, más bien vuelve a pensar a ver si te sientes mejor. Todo parte de nuestros pensamientos. Si estamos pensando cosas negativas, vamos a traer cosas negativas, porque lo semejante atrae lo semejante. Si estás pensando en abundancia, atraes abundancia. Si estás pensando en carencia y sintiendo carencia, atraes más carencia. La mayoría de las veces nuestros deseos no se hacen realidad es porque estamos pensando mal. Por ejemplo, si tu deseo es tener más salud, más dinero o tener amor, pero estás pensando que no te lo mereces o que las personas que tienen mucho dinero es porque tienen buena suerte, entonces estás teniendo pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos te hacen tener emociones negativas. Emociones negativas como el miedo, la vergüenza, la culpa o sentirte insuficiente. Y lo que estás haciendo es emitir esa frecuencia y por ende vas a traer más de ello. Y es aquí donde entra la ley de atracción, que lo que pensamos es lo que manifestamos. Pero recuerda que el pensamiento está ligado a una emoción. Y lo que quiero que entiendas es que no es malo o bueno desear. Lo importante y la clave está en la emoción. Es muy distinto pensar en todo eso que queremos, el amor, la salud, el dinero, y anclarlo a un pensamiento o una emoción positiva, como sintiéndote merecedor, abundante, feliz, tranquilo. Todo eso va a traer lo semejante. Y aquí es donde fallamos. Porque ¿cómo me voy a sentir feliz, contento, merecedor por algo que no tengo? Y es que el hecho de no tenerlo, pues nos va a generar más ansiedad. Nos va a hacer generar como un tipo de carencia o miedo o necesidad. La clave aquí está en cómo vamos a interpretar y qué actitud vamos a tener frente al deseo. Todas las cosas son como las interpretemos. Recuerda, no atraes lo que deseas o quieres, atraes lo que eres. Si eres una persona feliz, contenta, agradecido, vives en paz, brindas amor, todo eso lo vas a atraer porque no atraes lo que deseas o quieres, atraes lo que eres. La mayoría de las personas interpretan el deseo como una necesidad, como lo necesito, lo quiero, si no lo tengo me muero. Si haces eso, estás interpretando tu deseo como una necesidad, como que no lo tienes. Y eso es carencia. Y piensa, si ya lo tuvieras, pues no estarías vibrando en carencia. Y recuerda que el idioma del universo es energía. Vamos a traer
como estamos vibrando. Y me vas a decir, Juli, pero es que no lo tengo. Recuerda que lo que te estoy enseñando es metafísica, lo que pasa antes de que algo sea físico. Bueno, ¿y qué pasa si estás vibrando en carencia, en angustia, en miedo? Fíjate la palabra clave, miedo. El miedo es creador. ¿Sí? Y si estás vibrando en miedo, sigues atrayendo lo mismo. Y te estarás preguntando, ¿pero por qué el miedo es creador? La única fuerza capaz de crear es el amor. Y sí, tú me vas a decir, Juli, pero me acabaste de decir que el miedo es creador. Lo que pasa es que el miedo y el amor son lo mismo, solo que en una distinta frecuencia. El amor está en una frecuencia alta y el miedo está en una frecuencia baja. El amor es creador, el miedo es creador. Si fijamos el miedo en el polo negativo y el amor en el polo positivo, aquí entra la ley de polaridad. Y ese es tema para otro video porque es largo y extenso. Lo importante aquí es que entiendas que el amor es creador y el amor es lo único que existe. El miedo no es más que la ausencia de amor, así como la oscuridad es ausencia de luz. Pero en pocas palabras, para que me entiendas, es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es amor. Por ende, el miedo no existe. Si ya entendemos que el amor es lo único que existe, entonces tenemos que aprender a transformar el miedo en amor. Sígueme con esto. Queremos vibrar en amor, ¿cierto? Porque el amor es una frecuencia alta y es la frecuencia correcta para poder atraer lo que queremos y no lo contrario. Pero si nuestro deseo está vibrando en una frecuencia de miedo y si miramos el miedo en la gráfica está muy cerquita al deseo, porque es que el deseo nos representa casi siempre una necesidad, una carencia, algo que queremos que nos produce angustia, que nos produce miedo. ¿Cómo hago entonces si todo parte del deseo y el deseo es el inicio de toda manifestación? Pues la respuesta es el amor. La clave está en la actitud que vas a tener frente al deseo. De hoy en adelante, el deseo no va a ser más una necesidad, sino una oportunidad para crear algo. Porque es que si no deseamos lo que queremos, pues nunca lo tendríamos. Porque todo, absolutamente todo, siempre parte de un deseo. La clave está en dejar de percibir el deseo como algo que me hace falta o que no tengo y empezar a interpretarlo como una oportunidad para crear. Es decir, hoy quiero esto, eso quiere decir que tengo la oportunidad de crear esto, ya que si lo deseo, sé que es posible. Cuando deseas algo de corazón, es donde te tienes que poner en esa actitud de que puedes crearlo. Porque si lo tienes en el corazón y si sabes que eso lo quieres, es porque lo puedes crear y puedes tener la certeza de que lo puedes crear. Cuando ves el deseo como una oportunidad, te fijas más en la certeza que en la necesidad. Esa es la actitud que nos va a llevar a sentir amor y también agradecimiento. Y por ende, tu deseo se hará realidad. Y un ejemplo que te quiero dar es las personas millonarias construyen una empresa porque necesitan. Ellos lo hacen solamente porque saben que lo pueden crear, porque es una oportunidad de crearlo. Y así debemos pensar. Cuando tenemos un deseo, tenemos que pensar que es una oportunidad de crear algo. Y tal vez te has preguntado, pero ¿cómo voy a agradecer por algo que no tengo? Y no sé cómo ponerme en esa frecuencia. Pues aquí estoy yo para decírtelo y enseñártelo. Es precisamente hacer eso. Tomar el deseo como una oportunidad de crear algo. Y si ya sé y me creo eso que deseo, que tengo la oportunidad de crearlo, ahí es donde va a llegar el agradecimiento, el amor y la manifestación. Es normal que al principio, cuando tengamos un deseo, sintamos miedo, porque sentimos la necesidad. Vamos a transmutar del miedo
al amor, al agradecimiento, siendo la carencia lo contrario al agradecimiento y el miedo lo contrario al amor. Cuando transmutamos del miedo al amor, lo que estamos haciendo es transformar la energía, porque estamos pasando del miedo, que es una frecuencia demasiado baja, al amor, que es la frecuencia una de las más altas, que te va a ayudar a que tu deseo se manifieste. No nos olvidemos que el que está operando siempre es Dios, es el universo, la fuente, como tú lo quieras llamar. Entonces, si dejamos de sentir miedo, ansiedad, carencia, porque eso mismo atraemos, y si logro vibrar en amor, en agradecimiento, lo que voy a lograr es recibir más por qué agradecer y más por qué sentir amor. Y la clave está en la transmutación, de pasar de un estado a otro. Pasamos de ver el deseo como una necesidad a verla como una oportunidad de crear algo. Este algo, tu deseo, tu sueño. Te voy a poner un ejemplo para que te quede más claro. Si quieres, por ejemplo, tener más dinero, éxito en tus negocios, y en vez de estar pensando en lo necesito, sin esto no puedo, empieza a agradecer por lo que ya tienes. Empieza a agradecer porque seguramente ahora tienes trabajo, tienes un techo donde vivir, tienes comida, tienes una cama, tienes todo eso para vivir. Empieza a agradecer por eso que tienes ahora. Lo mismo pasa con el amor. Si quieres una pareja, pues empieza a agradecer por las personas que tienes a tu lado, por tu familia, por tus hijos, hasta por tus mascotas, hasta por ti mismo. Empieza a agradecer por todo. Así vas a vivir siempre en la frecuencia del agradecimiento y el amor. Tú puedes escoger en qué nivel vibrar. No puedes vibrar en carencia y en abundancia al mismo tiempo. Tienes que escoger uno. Tú tienes el poder de escoger cómo vibrar. Y no me creas a mí. Hazlo. Empieza a vivir en agradecimiento, con una energía positiva. Y vas a notar cómo tu vida va a cambiar. No me lo creas. Hazlo tú. Bueno, y con todo esto no te estoy diciendo que te tienes que sentar a esperar que tu deseo llegue o simplemente con sentir agradecimiento y amor, tu deseo va a llegar. No, o sea, partiendo de allí, tú vas a empezar a sentir amor y agradecimiento y van a empezar a llegar ese deseo de hacer las cosas, esa acción inspirada para que puedas hacer realidad tu sueño, porque estás emitiendo una energía positiva, porque te vas a sentir positivo en hacer las cosas. Recuerda, no atraes lo que deseas, atraes lo que vibras. Tus pensamientos y emociones son vibración y esa vibración construye tu vida. Gracias, amores, por quedarse hasta el final. Cuéntenme en los comentarios cuál emoción es la que más les cuesta transmutar. Los voy a leer a todos. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que lo necesite. Aquí en Desde el Caos Floresco siempre tendrás un espacio para crecer y para expandirte. Nos vemos en el próximo video. Chao.